Muy buenas noches. Hoy precisamente concluyó la ronda número 11 de las conversaciones de La Habana, que están centradas ahora en el punto número 2 de la agenda, que es el de la participación política. Un asunto clave, porque se trata precisamente de que a cambio de dejar las armas, los miembros de las FARC puedan participar en la vida política del país y promover los cambios y reformas que quieran por las vías democráticas, y un asunto especialmente sensible porque, según las encuestas, a la participación política de las FARC, la mayoría de los ciudadanos se oponen, la rechazan. Sin embargo, y a pesar de que en todo proceso de desmovilización, desarme y reintegración tiene entre sus componentes el componente político y la posibilidad de que los miembros de los grupos armados hagan política por las vías legales, diría que ese no es el horizonte vital de la mayoría de los guerrilleros, especialmente de los guerrilleros rasos, que su perspectiva es más bien la de integrarse a la vida normal, recuperar una actividad económica o desarrollarla o tener la posibilidad de tener un oficio que le permita la supervivencia, que la idea es más bien incorporarse a sus familias, volver a sus comunidades y tener una vida tranquila. En este sentido, diría uno que hay un reto muy grande, y es ahí donde entra el componente económico de esos procesos de desmovilización, desarme y reintegración, que es la posibilidad de garantizarles a esa masa de guerrilleros que posiblemente quieran volver a la vida civil, garantizarle sus derechos, garantizarle unas posibilidades de una vida productiva y mediante planes y programas que son de largo aliento y que según los expertos requerirían por lo menos un mínimo de 5 años para que puedan ser exitosos. Esa es la tarea titánica de la Oficina de Reintegración de los Movilizados, que hoy está en cabeza de Alejandro Eder. Pero alrededor de este proceso de reintegración o eventual proceso de reintegración después de que se desmovilicen las FARC y entreguen las armas, es el de si el Estado está preparado para asumir ese reto, por una parte, y si la sociedad está dispuesta a poner su grano de arena en este proceso. Los guerrilleros estarán preguntando, mientras sus jefes negocian en las FARC, si es posible volver a una vida tranquila en sus comunidades y entre sus familias, y nosotros, la mayoría de los ciudadanos desarmados, nos preguntamos precisamente eso, si estamos dispuestos a recibirlos para que lleven a cabo una vida normal, y si el Estado tiene los recursos y tiene los instrumentos y la capacidad para hacer esto posible. Este va a ser precisamente el tema de nuestra discusión de hoy, a la cual hemos invitado a Oti Patiño, exdirigente del M-19 y quien participó en acciones tan intrépidas que conoció la opinión pública, como el robo de las armas al Cantón Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana, quien una vez demovilizado del grupo guerrillero fue elegido como miembro de la Constituyente del 91 y hoy trabaja en asuntos de paz y de cultura en Bogotá. También tenemos con nosotros a Carlos Arturo Valencia, es dirigente del Comando Central del ELN, más conocido como Felipe Torres, vocero del ELN en los diálogos durante los gobiernos de Samper y de Pastrana con ese grupo. Estuvo 10 años en la cárcel y 7 en el exilio, y hoy, totalmente reintegrado a la vida civil, está comprometido con la búsqueda de la paz. Está con nosotros también, como representante del gobierno, la doctora Gisela de Andrés, politóloga de la Universidad del Rosario, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, con gran experiencia en atención a desmovilizados en Bogotá, y quien es hoy directora programática de la Agencia para la Reintegración. Como cada noche, también está con nosotros Antonio Caballero, escritor y periodista que nos acompaña en la conducción del debate. Entonces, para dar comienzo a la discusión, yo quisiera pedirles tanto a Oti como a Carlos Arturo que nos introduzcan en el tema a partir de sus propias experiencias. Oti como experiencia personal y de grupo, ya que el M-19 pues, vivió un proceso de desmovilización y acabó conformando la tercera parte de la Constituyente del 91, y en el caso de Carlos Arturo como una experiencia individual y cómo ve la posibilidad con respecto a la ley. Bueno, escuchando la introducción, creo que los procesos de reintegración no se pueden mirar de una manera similar. El proceso del M-19 tuvo un gran componente político, fue el jalonador del proceso de reincorporación, y los otros elementos fueron
mucho menos importantes, yo diría que fueron Más subsidiarios y más bien precarios, a pesar de que se planteaba el tema de la reincorporación económica. Un tema desde luego importante fue el tema jurídico, indudablemente. Que hubo amnistía e indulto. Correcto, hubo amnistía, sí, y hubo cesaciones de procedimiento. Pues, mejor dicho, eso es un tema grandote, digamos, en todas las variables que eso tuvo. Pero lo fundamental fue ese. Creo que, así como lo está planteando, por lo menos en la última disertación que hizo Sergio Jaramillo, es hoy lo que se trata no es solamente de la reincorporación de guerrilleros, sino de regiones. De hecho, Colombia padece una marginalidad de región, en muchas regiones. Algunos se quieren reincorporar por el lado de la derecha, que creo que digamos fue un elemento que se debatió, se tendrá que seguir debatiendo a través de toda la gente que ha producido desplazamientos y desde luego se ha vuelto rica, aunque quieren consolidar esas riquezas adquiridas o mal adquiridas, y hay otros sectores, digamos, que también viven en una precaria marginalidad. Y ese tema de la marginalidad es supremamente importante porque no se puede pensar en que la reincorporación de los desmovilizados no tenga nada que ver con la reintegración de estas regiones marginalizadas. Escuchando las cifras que estaban planteando ahora, claro, en esa base social que tiene las FARC y el ELN es justamente, digamos, de todas esas regiones marginalizadas donde incluso hay gente que pasa de ser paramilitar a ser guerrillero y viceversa. O sea, la reintegración no solamente de las personas que están en arma y de sus auxiliadores en los cascos urbanos o en las regiones, sino la reintegración de aquellas regiones donde ellos tienen influencia. No, no es solamente eso, sino de establecer gobiernos. El caso que está hablando de Catatumbo, pues, claro, es la ausencia total de Estado, es la necesidad de construir Estado y hay que hacerlo con la gente de allá. Y el Estado central... Hacer realmente descentralización. Claro, no es posible construir Estado sin contar con la gente de las regiones. Y así se piensa que fue lo que en un determinado momento ocurrió en Urabá, se piensa que con la presencia de las instituciones nacionales basta, digamos, para desmarginalizar a regiones, y no, eso no es posible. Carlos Arturo. Bueno, yo creo que mirar la reintegración a partir del caso particular mío sería un desastre total. ¿Por qué? Si multiplicáramos mi caso por 30.000 guerrilleros que terminan haciendo un proceso de inserción, sería un fracaso total. Primero porque yo no he tenido, es decir, cumplí la totalidad de mi pena, sí, que me puso un juez de la República. Por sus delitos que cometió no hubo rebaja absolutamente de nada. Hasta el último día, el último minuto, pagué pues... ¿Por rebelión? Por rebelión agravada por ser dirigente del Ejército de Liberación Nacional. Y en segundo lugar, sí, cuando salgo pudiéramos decir, a la civilidad, ¿sí?, encuentro una infinidad de tropiezos. Primero, no puedo abrir una cuenta bancaria, porque hay una... No tiene derechos. Es decir, mis derechos están como conculcados, como confiscados. Supuestamente no debería haber esta prohibición, pero la hay, porque alguien no ha bajado del sistema, no me han borrado del sistema, me tienen metido todavía en el sistema, sí, como el terrorista peligroso y esas cosas, sí, y esto tiene. Lo otro, los revolucionarios, los que suspendimos nuestras carreras universitarias o nuestras carreras, nuestras actividades laborales o sí, de preparación, quedaron truncas porque nos fuimos a las montañas. Cuando regresamos, sí, necesitamos una titulación para poder acercarse uno a una oportunidad laboral. Al no tenerla, esto va a dificultar las cosas. En tercer lugar, no podemos contratar con el Estado. Quienes hayan sido condenados por terrorismo no pueden contratar con el Estado. Es decir, son muchos tropiezos, muchos... Sí. Y lo más indignante, en mi caso, para mí era llegar a acudir al gobierno a decirle, señor gobierno, deme de comer. Cuando yo puedo darme mi propio sustento y reclamar como ese mismo derecho y sostener a mi familia con mis propios esfuerzos. Pero entonces hay un fenómeno como de
de no creación de ¿Usted diría que hay oportunidades. un discurso de reintegración, pero hay una práctica de la reintegración que no corresponde con el discurso? Exacto, no corresponde con el discurso. Yo creo que aquí hay que hacer un proceso y esto valdría la pena que la oficina tuya lo reflexionara mucho. Yo creo que la reintegración que hay que darse ahora en este proceso ha de ser en doble vía. Una, en la vía que lo planteaba Oti ahora, es cómo el Estado se reinserta en porciones de la sociedad y en territorios donde nunca ha estado. Esta es una cosa, pero también cómo el que ha estado por fuera del Estado, como el caso de los revolucionarios, los insurgentes, llegamos nuevamente pues al Estado y reconocemos sus instituciones. Entonces es un fenómeno pues de doble vía. Carlos Arturo, ¿usted cree que esas dificultades, esos tropiezos, son los que hacen que tanta gente en los países en donde ha habido reintegración de las guerrillas o se ha firmado la paz, se quede por fuera de la sociedad y en los grupos delincuenciales, las BACRIM aquí, por ejemplo, o lo que ha sucedido en América Central? Eso es un hecho y está documentado. Y nos tenemos que preparar para eso está, también. Pero esa causa de esas dificultades jurídicas y prácticas, como los bancos, etcétera. Sí. O en el caso nuestro es porque mejor negocio quedarse traficando con coca. Sí, yo creo que lo peor que podemos hacer aquí, que nos puede ocurrir, es hacer una paz a la africana. ¿Qué es una paz a la africana? Es acabar el conflicto inmediato, acabar con la guerra. Pero al medio año ya hay otra guerra que la ha sustituido, exactamente con los mismos combatientes, porque lo que se ha hecho es un fenómeno de comprarle el arma a cambio de unos cuantos pesos, unos cuantos dólares. ¿Sí? Eso es lo peor que puede Uno podría pasar. decir, simplificando, Oti, que el proceso de reintegración tipo M19 ya no ha lugar, ya no cabe en las nuevas circunstancias, porque además, digamos, se ha simplificado, insisto, en que dice, a cambio de un taxi y una beca entregaron las armas. No, eso es ridículo, digamos, ese planteamiento, digamos, nadie hace ese negocio. Claro. La posibilidad de reincorporarse a la vida política, digamos, se dio fundamentalmente por la posibilidad de contar espacios de acción política y concretamente la constituyente. Y también porque el Estado estaba en crisis, estaba en una crisis profunda, estaba perdiendo la guerra incluso con los narcotraficantes. Bueno, digamos, estaba en una situación bastante complicada. Estado fallido. Estaba colapsado el Estado colombiano. Miren, estamos hablando del tiempo de Virgilio Barco, donde los partidos estaban profundamente o cooptados por el narcotráfico, caso del Partido Liberal, por ejemplo, que eso se vio, digamos, durante todo ese proceso, o digamos, el gobierno de Barco estaba gobernando solamente con un grupo muy pequeño, el mismo Barco, uno no sabía si estaba gobernando o no, si el que gobernaba era el doctor Germán Montoya, bueno, pero no nos echemos de no, pero como se trata digamos, de mirar las circunstancias históricas son totalmente distintas ayer a hoy. Pero quiero decir que el Estado colombiano en ese momento necesitaba profundamente rehacerse. Ese revolcón. Sí. Hoy, digamos, el tema, digamos, es un poco distinto, digamos, en su estructuración política. La Constitución del 91 no solamente ha aguantado más de 20 años, sino que ha aguantado gobiernos que no son precisamente muy amigos de ella, y eso, digamos, muestra el vigor de la Constitución del 91. Digamos, fue a cambio de espacios de participación, por favor, casi, digamos, el tema de la reincorporación es, digamos, un poco, digamos, ridículo siempre. Doctora Gisela, ¿cuál ha sido su experiencia o la experiencia oficial en el proceso de reintegración? ¿Cómo ve estos planteamientos que hacen Carlos Arturo y Oti como representante, uno de un grupo desmovilizado, el otro como vocero que ha sido en los diálogos con el ELN, de un grupo que ahora está pidiendo pistas para entrar en conversaciones de paz, nuevas pistas? Bueno, María Elvira, oyendo a Oti, oyendo a Carlos, yo tendría que decir y hacer una claridad, y es, en la Agencia Colombiana para la Reintegración acompañamos el proceso de reintegración de la última década, de las personas que se desmovilizaron desde el 24 de enero del 2003 para acá. Por supuesto, la historia creada con movimientos como el M19, como algún brazo del EPL, el Quintín Lame, fue una historia de los 90 que entiendo perfectamente
revolcó la sociedad de ese entonces. Nosotros hoy tenemos un proceso de reintegración. Oyendo a Carlos, puedo decir que hemos avanzado. Creo que tal vez de esas experiencias hemos aprendido como colombianos en la construcción de un proceso de reintegración que es sostenible. Tú lo decías, tiene que ser de entre 6 años y medio y 7, que es el tiempo en que dura una persona que llega analfabeta, como es lo que hoy nos pasa en esta última década. El 50% llegan analfabetas y salen siendo bachilleres. Le voy a hacer una pequeña interrupción porque me parece que es ilustrativo para, ustedes deben saber, pero los televidentes no, y yo concretamente tampoco. ¿Cuál es el perfil, cuál es el dominador común de esas personas desmovilizadas que han llegado a su oficina, aparte del analfabetismo? Yo creo que el punto de partida aquí, la mayor claridad es que nosotros atendemos las personas rasas, que tuvieron un nivel raso cuando hicieron parte del grupo, las personas que tienen delitos de lesa humanidad a la luz de la 975, hoy reformada por la 1592, tienen que ir a las cárceles, tienen que pagar en un mecanismo de justicia transicional en la comisión de esos delitos. Nosotros atendemos las personas rasas que en promedio han estado, y eso entre 10, 12 años en el grupo. Creo que es importante, porque yo siento que Colombia no es un país de blancos y negros, siento que hay grises, y entre esos grises está que el 40%, casi el 45% de las personas que un día ingresan al grupo armado son menores de edad. ¿Son reclutados por la fuerza? Son reclutados por la fuerza en muchos de los casos, por núcleos familiares expulsores, no protectores. Sí, porque hay violencia doméstica. Porque hay violencia doméstica, porque hay hogares no funcionales, porque son criados en zonas donde históricamente se ha movido el tema del conflicto armado y terminan siendo las reales opciones de ingreso. Porque no hay oportunidades distintas de ingresar o a la guerrilla o a los paramilitares, como decía Oti. Que yo creo que va de uno al grupo según el que se le ofrezca en la región. Creo que es el gran reto como nación, como colombianos, y es construir realmente una transformación social, donde la reintegración desde luego ocupa un lugar importante, pero es una unidad de ese gran conjunto que tenemos que crear. Usted nos decía, Gisela, también hace un momento, antes de que empezáramos el programa, que hay muchos de los reinsertados o reintegrados son de familias que tradicionalmente han sido de un grupo guerrillero, de padres, en hijos, en nietos. En algunas zonas del país, como el Caquetá, justamente hoy tenemos personas en proceso de reintegración que ya en un marco de la generación de confianza con el proceso manifiestan que sus padres, sus abuelos hicieron parte de un grupo armado ilegal, como puede ser la FARC, dada la zona. Vamos a hacer una corta interrupción y volvemos en unos minutos. Carlos Arturo Velandia es mi nombre. Estábamos... Continuando con nuestra doctora Gisela, yo quisiera como concretarla. En estos 10 años
¿Cuántos desmovilizados está atendiendo la agencia? ¿Cuáles ¿Cuáles son digamos, las mayores dificultades y los principales retos? Y tiene resultados para mostrar, es decir, ¿a dónde ha ido a parar la mayoría de los movilizados? ¿La gente sí los emplea? En fin. Bueno, varias preguntas, todas muy interesantes, María Elvira. En Colombia en los últimos 10 años ha habido 55.000 desmovilizados. ¿De grupos paramilitares? 35.000 de la SAUC, 16.000 de la FARC, 2.500 del ELN y algunos otros pequeños grupos como el EPL, el RG, que se han desmovilizado. Hoy yo creo que como gobierno nacional, como política de reintegración, podemos dar resultados, los estamos dando. Cuando uno en Colombia habla que el 80% de las personas que se movilizan la logran, construyen un proyecto de vida en la legalidad. Y ¿La logran? La logran, el 80%. En este momento nosotros con los análisis que hacemos solamente tenemos un 10% de reincidencia probada y un 10% de reincidencia potencial, es decir, personas que en este momento tienen algún curso por haber cometido cualquier delito, no solamente el volver a un grupo armado, sino desde la inasistencia alimentaria, por ejemplo, lo asumimos en la totalidad de los delitos, comparándolo entonces con un 70%, por ejemplo, que es la reincidencia de las personas que han ido a las cárceles. Yo creo que es positivo creer en la reintegración y creo que es positivo apostarle a que uno logra construir un país con la reintegración. Hoy, después de casi 10 años o de 10 años en proceso de reintegración, estamos culminando con éxito a las personas. Tenemos 21.000 formadas en formación para el trabajo, más de 9.000 que se han hecho bachilleres a lo largo del proceso de reintegración, donde 7.000 llegaron analfabetas. El tema de los retos, y yo aprovecho el espacio, es para crear cultura de que esto es una realidad hoy. Hoy todo el mundo habla del posconflicto y qué va a pasar en el posconflicto, y hoy es una realidad que tenemos desmovilizados, que difícilmente... Una cosa, perdón, interrumpo. De la gente que va a la cárcel primero, de la gente que es judicializada y va a la cárcel, ¿no reciben ustedes después, cuando pagan su pena? Por delitos de pertenencia, si cometen si se desmovilizan estando en cárceles, por ejemplo, solamente tienen delitos de pertenencia, ellos pueden ingresar al proceso de reintegración. Las personas que tienen delitos de lesa humanidad están en el marco de la 975, con la modificación de la 1592. Sí, una vez salgan, ingresan a la agencia, pero a hoy eso no ha pasado, hoy no ha salido el primer postulado. Una vez salga la 1592 indicó que deben ingresar a ser parte de obligatoriamente un proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración, a la luz de la justicia restaurativa que hoy tenemos. Y Carlos Arturo Otti, ¿quiere alguno hacerle preguntas? Me parece que tenemos que aprovechar a sacarle kilometraje a la doctora Gisela. Sí, quizás hace algo más de un año escuché unas cifras que realmente eran preocupantes en relación con el programa de reintegración, que hablaban del fenómeno de reincidencia, es decir, sobre todo más referido a excombatientes provenientes de las filas del paramilitarismo que habían reincidido, y que se estimaba que más o menos alrededor de entre unos 4.000 y 5.000 podrían estar nutriendo las BACRIM, que cerca de unos 2.000 habían sido dados de baja por parte de las fuerzas del orden, que habían sido en el combate al crimen, que habían más o menos unos 1.000 en las cárceles y que más o menos unos 2.000 no se reportaban. Sí, ¿esas cifras son exactas? Mira, Carlos, ¿qué te digo? Y siento que con el tema de la reincidencia se ha generado en Colombia un tabú, sin pretender hacer un ejercicio demagógico aquí y la apología de la reintegración. Creo que lo que te decía, cuando uno logra decir que el 80%, es decir, de cada 10, 8 salen adelante, es un buen número. Por supuesto, hay personas que reinciden, porque ahí tenemos ya un 10% probado de personas que han reincidido. Pero, por ejemplo, hoy documentándonos justamente para este programa, veíamos que el año pasado en Bogotá, por dar una cifra del contexto, en Bogotá hubo 52.000 capturas, de las cuales solamente 211 eran personas desmovilizadas, es decir, menos del 0.5%. Y si uno se va al dato nacional, donde 350.000 capturas en el 2012, solamente 2.000 fueron
desmovilizados, yo creo que es un buen resultado. Yo creo que es hora de mirar los que salen adelante, porque los que salen adelante se ven victimizados y se ven estigmatizados por aquellos que de algún modo reinciden, y realmente para los que reinciden pues entra la justicia. Ya entra la justicia. Euti. Sí, yo quería preguntarle algo que tiene que ver más con el concepto mismo de reincorporación. La reincorporación en todo este periodo ha tenido que ver con personas que individualmente dejan la guerra, pero además tienen que probar, eso es lo que yo entiendo, de que definitivamente se desvincularon de su organización entregando cualquier cosa, información, armas, de alguna manera, en ese sentido, digamos, la gente que llega casi, digamos, como en calidad de traidor de su grupo, del grupo originario, o en calidad de sometido al Estado, de sometimiento, digamos, a las condiciones del Estado. Esa mecánica que se supone, digamos, dentro de un proceso de paz ya más colectivo, indudablemente tiene que cambiar. ¿Cómo están pensando ustedes, digamos, esa nueva situación? Clave hacer la claridad que en Colombia a hoy se han presentado en la última década, hago esa énfasis, 2 tipos de desmovilizaciones. Una, las desmovilizaciones colectivas con las AUC, que tuvieron un rango en términos de tiempo hacia el 2005, el 2007, la mayoría de ellas en el 2006, y como tú lo dices, Oti, 24.000 personas aproximadamente han dejado las armas de manera individual. No es una regla de 3 que las personas tengan que, por dejar el grupo, entregar información y hacer operativos. Si bien existe esa posibilidad, termina siendo un tema opcional por parte de los desmovilizados, hacer parte o no. Pero quien certifica que la persona es efectivamente desmovilizada es el Ministerio de Defensa. Sí, ¿entiende? el grupo de atención humanitaria, el desmovilizado, donde la persona que se desmoviliza de manera individual entra a un momento, lo que llamamos en DDR el momento de reinserción, que son unas ayudas de corto plazo, más con tintes humanitarios, que están a cargo la parte del DD y la R de reinserción. Primeros auxilios, diría. Exacto, de estabilización. La tiene a cargo el Ministerio de Defensa con el grupo humanitario, el grupo de atención humanitaria, el desmovilizado, y posteriormente ingresa formalmente a hacer su proceso de reintegración de largo aliento, de 6 años, de construcción de un proyecto de vida. ¿Cómo son las con etapas? Porque eso supone que llegan traumatizados, llegan con miedo, porque hay un problema de seguridad también que está pendiendo sobre ellos. ¿Cómo son las etapas? Educación, es decir, ¿cómo yo llego, yo me quiero desmovilizar, me certifican como yo le digo a usted, doctora Gisela, ¿yo qué tengo que hacer? Yo quiero volver a hacer a mi vida normal, yo quiero tener oficio, yo quiero volver a mi familia y a mi comunidad. ¿Qué debo hacer? Pues una vez ingresa a los hogares de paz del grupo, pues del Ministerio de Defensa, debe durar allí hasta 3 meses, mientras se certifica que la persona hizo parte del grupo al que manifiesta haber pertenecido. Cuando ingresa a la Agencia Colombiana para la Reintegración, lo que aparece ahí es la construcción de un proyecto de vida, si me lo permiten así decirlo, y nosotros tenemos una ruta de reintegración que aborda al individuo en 8 dimensiones: la personal, la familiar, la de seguridad, la de habitabilidad, la de ciudadanía y la de salud, y entendemos que cada una de estas dimensiones permite a los desmovilizados construir unos logros. Se vinculan al colegio, se vinculan al SENA, mayoritariamente para cursos de formación para el trabajo. ¿De qué viven entre tanto? Yo le tengo que decir que en el último año 15.000 personas registraron estar ocupados, la mayoría de ellos en la formalidad. En promedio 8.000 personas están cada mes en la formalidad, eso lo sabemos por las bases BEDUA con quien hacemos cruce. Muchos también tienen sus trabajos informales, por supuesto en el marco de la legalidad. Yo soy reiterativa en esto: una persona que vuelve a delinquir, aunque esté en el proceso de reintegración, sale del proceso y pues tendrá que tener su proceso jurídico. Pero entre tanto, la convicción de que hay muchas personas que están construyendo un proyecto de vida y que hoy necesitan reales oportunidades. ¿Qué nos pasa hoy en Colombia? Hace 4 años nos pasaba que difícilmente les daban un puesto. Hoy ellos son capaces de conseguirse esos puestos, están formados, han pasado tiempo, están reintegrados, los consiguen, y cuando por algún motivo el empleador se da cuenta que son reintegrados, los sacan. Ellos tratan es de ocultar su identidad como desmovilizados. En algunas ocasiones sí, porque creo que sobre eso hay una estigmatización muy fuerte. Creo que este proceso tiene que ser de cara a la sociedad, donde la sociedad entienda que todos tenemos que aportarle a esto.
Hoy yo creo que difícilmente hay algún lugar, alguna zona, alguna empresa, algún municipio. Yo quisiera donde no haya preguntarles desmovilizados. concretamente a Carlos Arturo y a Oti, si han vivido esa estigmatización durante los 8 años de Uribe, vivieron todos los del M-19, que siempre Petro era como el trompo de poner, ¿no? Los terroristas vestidos de civil, pero en su vida diaria, la de todos los días, han logrado ya que los vean como personas comunes y corrientes, que les borren el pasado guerrillero, Oti y Carlos Arturo. Bueno, tú que tienes más experiencia, Oti, muchos más años de esa vida, de esa... Pues hay aspectos que son muy importantes y que uno mismo reivindica. El hecho de haber sido combatiente, el hecho de haber sido luchador es un orgullo. El hecho de, digamos, eso no es ni siquiera... ¿No se arrepiente? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Al contrario, eso es parte de la propia identidad de uno, y negarla o mostrar arrepentimiento sobre eso, sin que eso quiera decir que uno no pueda reflexionar sobre los errores que se cometieron. Pero de todas maneras, el único que se equivoca es el que hace, entiendo yo. Entonces, pero ya ese tema de que algunos sectores lo acepten, pues yo he tenido en los procesos de reconciliación amistades incluso con militares, con policías, con gente, digamos, de la institucionalidad que estuvo directamente en la confrontación. De tal manera que ahí lo que importa más, porque de alguna manera también uno tiene que tener la posibilidad y darse la posibilidad de restablecer relaciones con personas que uno veía como enemigos y que lo vean a uno como enemigo. Claro. Que el proceso de reincorporación o de reintegración, digamos, es a veces de doble vía. Y se quiere mirar para adelante, no para atrás. Claro. Carlos Arturo, ¿cómo ha sido su experiencia en ese sentido? ¿Más dura por lo que veo? Bueno, no propiamente. Tengo inmensos amigos, grandes amigos, pero todos estos amigos son muy comprometidos en esta actividad, fundamentalmente de construir caminos de paz. Ahora, socialmente no tengo una gran actividad social por una razón muy personal. Me cuesta trabajo imponérmele a alguien cuando de pronto él tiene, además que las personas tienen derecho de querer estar conmigo o lejos o tener temores o lo que sea. Si las personas tienen esos derechos, entonces uno imponérsela a los demás es... Nunca voy a un lugar donde no me han llamado ni me han invitado. Yo quería decir algo, María Elvira, muy de la lógica lo que acaba de decir Oti, y esto es un esfuerzo de doble vía, donde ahí tiene que haber disposición. Yo creo que el gran esfuerzo después de la reintegración, y que hoy ya lo estamos viviendo, es de verdad generar espacios de reconciliación. Creo que Colombia añora profundamente el tema, y vamos haciendo pinitos. Yo hoy les puedo decir que hay 8.000 personas haciendo servicio social, por ejemplo, personas que sin recibir alguna remuneración, sin tener un interés diferente a culminar su proceso. ¿De los desmovilizados? Sí. Sí, vinculados a actividades sociales. De sociales. servicio social, con comunidades que los acogen, que saben que el servicio lo están haciendo los desmovilizados. Casi más de 500 iniciativas hemos tenido, y yo creo que eso es lo que debe replicarse a gran escala. ¿Hay proyectos donde confluyan desmovilizados, por ejemplo, de los paramilitares y de la guerrilla, donde ya lograron convivencia pacífica? No solamente procesos donde se encuentran, porque en la vida cotidiana lo hacen, sino matrimonios. Yo conozco una pareja él hizo parte del ELN, del 2013 se desmovilizó, del 2002 antes, ni siquiera es del proceso actual, y una chica de la SAUC, y están casados, tienen familia. Eso pasa mucho, así como pasa que... ¿Pero qué suele suceder con los desmovilizados? ¿Se vuelven a sus regiones, cambian, se quedan en las ciudades? ¿Cuál es el seguimiento que hacen ustedes? Hoy tenemos desmovilizados en los 32 municipios de Colombia, en los 32 departamentos de Colombia, en más de 815 municipios. Hay ciudades, por supuesto, que tienen mayor acogida de desmovilizados. Hay fenómenos, por ejemplo, los desmovilizados que operaron en Medellín, muchos hoy siguen en Medellín. Bogotá es receptor de desmovilizados. Tenemos 3.400 personas en Bogotá en proceso de reintegración, pero en Tierra Alta hay, en Valencia hay, en Florencia.
hay una realidad, van rotando mientras logran ubicarse y como todos se vuelven sedentarios, construyen una familia, etcétera, etcétera, y ya se instalan en una ciudad, pero están por todo el país, hay, en San Andrés hay, en el Amazonas. Yo quisiera oír de Oti, que conoce como el proceso en Bogotá. No, yo creo que justamente el reto hoy es que la reincorporación se haga dentro de las regiones, pensando que el tema es de reintegración de regiones, no solamente de personas. Es decir, en el caso del M-19, mucha gente que antes no vivía en Bogotá, yo vivía en Bogotá en la clandestinidad, pues lo único que hice fue, digamos, desclandestinizarme, pero, digamos, por mucho tiempo, pero mucha gente que no conocía Bogotá se vino para acá, en distintas situaciones, porque en la región no se garantizaba ni su supervivencia en términos físicos, ni en términos, pues, de poder, digamos, devengar algún ingreso. Entonces, ese proceso de urbanización de personas que vienen de las zonas rurales o, digamos, o de pueblos o poblaciones más pequeñas, hace mucho más traumática y más difícil la reintegración. Eso me parece a mí que es lo que sería el cambio notable en el proceso que se viene, es decir, la posibilidad y ahí sí, la posibilidad de construir Estado, de construir gobierno, y no solamente considerar que las personas pasan de un estado de delincuencia a un estado de institucionalidad, porque allí, digamos, en esas regiones justamente no hay institucionalidad, entonces reintegrarse en zonas no institucionales es muy... Mire, nosotros tuvimos que decirle a la gente nuestra que militaba en el sur del Huila, una región profundamente desinstitucionalizada en ese entonces, que se saliera allá y que por lo menos por el problema de Neiva. seguridad. Por el problema de seguridad, era imposible que allá hubiese un proceso de reincorporación. Entonces, digamos, la sacamos de allá. El reto justamente es cómo se construye Estado desde las regiones. Allí, digamos, en el sur de Huila, y cómo las personas desmovilizadas pueden ayudar a construir Estado. Porque, desde luego, muchos políticos viven de ese proceso de desinstitucionalización. Digamos, consiguen votos porque, de todas maneras, hacen negocios con sectores, digamos, no institucionales, y entonces, en ese sentido, se replica y se retroalimenta esa desinstitucionalización. El problema de la seguridad, no hemos hablado de eso. Sí, claro. ¿Qué tantas venganzas, por ejemplo, hay frente a los desmovilizados, frente a los... Sí, qué tanto miedo hay de volver a sus regiones por eso. Sí. Es que tenemos el caso, por ejemplo, en el caso del M-19, asesinan al candidato presidencial recién desmovilizado. En el caso de la UP, una campaña de exterminio sistemática. Entonces, pues hay esos interrogantes. Y una sociedad además muy conservadora y, según vemos en las encuestas, muy reacia a la participación política. No irán a participar todos, pero hay una sociedad muy desprevenida por esa historia digamos, de conejos que ha puesto las FARC en este caso concreto, a estar abierta a ese proceso. Carlos ahorita hablaba del caso de África, como yo hace un mes vengo de la República Democrática del Congo y uno lo ve. Entonces ya van para la tercera fase de DDR, ¿Qué es DDR para el desarme, desmovilización y reintegración? Colombia, es importante decirlo, y sobre eso generar conciencia, es el único proceso de desarme, desmovilización y reintegración en el mundo que se hace en medio del conflicto. Y eso, de entrada, genera unas condiciones de seguridad, de victimización, de estigmatización muy fuertes, que como agencia, como gobierno, como Estado, como nación, tenemos que ver cómo lo abordamos. Es una realidad que hoy la mayoría de los desmovilizados que fallecen son por homicidios. Por supuesto hay por accidentes de tránsito, por muertes naturales, etcétera, pero la mayoría es por homicidio. Y permanentemente buscamos hacer concientización de esto. Yo creo que no tiene sentido polarizar el tema y victimizarlos, estigmatizarlos. Yo creo que muchas de las personas, cuando uno habla desprevenidamente del tema, a mí me pasa, desde el 2005 trabajo con esto, uno se imagina un desmovilizado como si fuera un robot. Sí, es de robot, no, realmente son seres humanos
con miedos, con temores, con las ganas de construir un proyecto en la legalidad, con ganas de oportunidad histórica, lo decías, y tú debes estar contando tu vida de hace 10 años, 20 años, 30 años, y es la misma historia que muchas personas hoy repiten, producto de la necesidad de reducir la estigmatización. Voy a dejarles una pregunta planteada antes de ir a un breve corte y volvemos. ¿Está la sociedad colombiana preparada para este proceso masivo de reinserción en caso de que se firme un acuerdo en La Habana? ¿Y está el Estado en capacidad de garantizarles los derechos a los que se reinserten? Volvemos en unos minutos. Carlos Arturo está que se habla, a ver, vamos a ver, contéstenos la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que este es un gran problema que tiene más que una oficina gubernamental encargada de trabajar los temas de reintegración, es un gran problema que tiene el país. Y yo creo que el país aún no ha dimensionado el tamaño y la complejidad de lo que puede ser este fenómeno, ¿sí? En muy breve plazo. El posconflicto está a la vuelta de la esquina. Quiero insistir en esto. Muy probablemente el año entrante, en el 2014, es decir, en unos cuantos meses, se pueda estar dando la firma de los acuerdos de paz. ¿Usted ha de sido La Habana. optimista? Yo soy optimista, tengo una valoración, pudiéramos decir, razonada, ¿sí? Sobre el ritmo de este proceso, los resultados y las posibilidades de obtener un arreglo, un acuerdo final. Yo creo que vamos a estar, estamos de hecho a las puertas de un fenómeno de dejación de armas, ¿sí? Muy importante de dos organizaciones insurgentes, después de que se inicie con el ELN, obviamente, ¿sí? Pero el proceso de reintegración que tiene que asumir el Estado tiene que ser alrededor, quizás de entre 50.000, 70.000, ¿sí? excombatientes, porque no solamente son los que hoy en día tienen las armas, sino son los que también a lo largo de 50 años han pasado por las luchas insurgentes y están en la marginalidad. Yo estoy en la marginalidad, ¿ves? No tengo armas, no tengo que hacer ningún desarme, hacer ninguna dejación de armas, pero sí tengo que acercarme a este programa y decirle, aquí estoy yo. Me restituyen mis derechos como se los van a restituir a todos los demás. Yo quiero ser elegido. Tengo el derecho, así como los señores que van a firmar los acuerdos, van a ser, pudiéramos decir, favorecidos con unas políticas de favorabilidad por hacer la paz. Yo quiero también acercarme a estos beneficios. Entonces, más o menos entre 50.000 y 70.000. León Valencia da una cifra que puede ser incluso de 100.000 personas. En segundo lugar, ¿sí? Esto solamente pensando en que quienes hagan dejación de armas en este conflicto son los guerrilleros. Pero acabándose el conflicto, no se justifica que tengamos unas fuerzas armadas, ¿sí? Del orden, una fuerza pública del orden del 500.000. Muy probablemente, ¿sí? Desapareciendo el enemigo interno en ese conflicto, haya que adelgazar la fuerza pública de una manera sustancial. Pongámosle alrededor de 150.000. Pero es que en ese caso quedan las BACRIM y ese es el otro gran reto de seguridad. Entonces necesitamos mantener el pie fresco. Es más, se necesita mantener también la fuerza para garantizar la seguridad de los reinsertados. No sé. Bueno, yo no creo que las BACRIM sean el sustituto es decir, que esta guerra revolucionaria de 50 años, ¿sí? se termine y sigamos con una nueva guerra, ¿sí? de bacrines que ameriten tener una fuerza similar, una fuerza de las mismas proporciones. Oti, ¿cómo ve la situación? No sé, también me remito a lo que planteó alguna vez el alto comisionado en el sentido de que había que diseñar un proceso de reinserción o de reincorporación de largo plazo.
es decir, que lo que se va a pactar ahora es la transición. Y son 10 años de transición, incluso para el desarme. Yo no veo gente de 3 generaciones que de un momento a otro, en el caso nuestro, digamos, dejemos el arma. Creo que, digamos, va a ser un proceso paulatino, y también por lo que planteaba Carlos, en el sentido de que, pues obviamente, un proceso de desarme cobija a la institucionalidad, es decir, un proceso de un ejército del tamaño que está, indudablemente tiene que empezar a ser racional. Yo no sé, el tema de la BACRIM tiene que ver más con una perspectiva económica, que era lo que estábamos planteando, de zonas y regiones y sobre todo de economías que se generan en esta situación, en estas regiones marginalizadas y que desde luego, digamos, necesitan reguladores armados, ya que, digamos, no hay institución que usufructan de eso. Ahí, en algunos casos, incluso la minería se apoya, en algunos casos de minería se han apoyado en temas de bandas para poder, digamos, sí, uno tener diría un control para territorial. que el proceso de reintegración es un proceso de institucionalización general del país, dice la que es. Claro. Coincido con ustedes y complemento en algo, y es, esto es una apuesta de país, por supuesto, donde como colombianos tenemos que estar preparados con institucionalidad, con aceptación. Todos esperamos que llegue a buen fin lo que está pasando en La Habana, pero hoy tenemos ya la realidad. No tendríamos que esperar que se desmovilicen. Hoy ya tenemos 30.000 personas que están esperando salir adelante, y eso ya nos pone una apuesta en presente, inmediato. Y en el tema de las BACRIM tengo que decir que no podríamos generar puertas giratorias, donde salen 3, se desmovilizan 3, 4 y ingresan 4 o 5 que no necesariamente antes estuvieron en un grupo. Lo que pasa aquí es que en la sociedad colombiana hay un acostumbramiento a la violencia. No es solo el hecho de que haya grupos armados, sino que la violencia se da como salida natural para todos los conflictos. Pues la vemos todo en casos de violencia doméstica, concretamente. La violencia doméstica, que no es una violencia armada normalmente, pero es violencia. Y es ese acostumbramiento el que hay que, para que pueda una reincorporación, una reintegración de los violentos profesionales a la sociedad en su conjunto, me parece que está llena de obstáculos y de dificultades, de barreras, las barreras jurídicas y las barreras prácticas. Me llamó mucho la atención la imposibilidad de entrar de bancarizarse, por ejemplo. Todo eso tiene que ser considerado jurídicamente por una parte, pero también en la cotidianidad, ¿no? Yo creo que es importante, hoy los desmovilizados que están en el proceso de reintegración, el 100% están bancarizados. Yo creo que cuando comenzaba a decir que hemos avanzado, por supuesto tendremos que pensar qué nuevos cambios jurídicos, políticos, etcétera, etcétera, a la luz de una desnegociación, pero hoy con los que están, creo que el país ha venido entendiendo, falta muchísimo por hacer, que es una realidad y que como realidad hay que hacer ajustes. Porque a mí me sorprendió una encuesta que hizo en Bamer Gallup para la revista Dinero con empresarios. El 60%, así como todos estuvieron dispuestos a meterse el bolsillo para los llamados bonos de guerra, el 60% dice que no está dispuesto a generar recursos para la paz, por una parte, y el 40% dice que no está dispuesto a dar empleo a reinsertados. Entonces, yo siento que como sociedad, María Elvira, nos estamos alistando. Yo no siento que estemos listos, nos estamos alistando, es una realidad y como realidad tenemos que afrontarla, pero creo que además es tiempo de asumirlo, es tiempo de hacer la tarea, y creo que este tipo de espacio es lo que permite. Les pregunto a Carlos Arturo y a Oti, ¿ustedes creen que las FARC, concretamente desde La Habana, en las declaraciones que dan, en los mensajes que emiten, están contribuyendo a crear ese ambiente para que la sociedad se abra a la posibilidad de ver masivamente el regreso de combatientes a la vida civil y que los puedan aceptar y que desarmemos los espíritus, como le resumiría lo que dijo Antonio, para hacer posible esto, un país como en paz? ¿Oti? Yo no sé, digamos, no me parece importante. ¿No? No me parece importante porque cuando se está en un proceso de negociación también se está en un gran proceso de tensión interna. Quiero decir que los procesos más complicados en este momento no se viven
en La Habana, sino al interior tanto del Estado en su conjunto como de las FARC en su conjunto. Entonces yo a veces siento, y eso hay que leerlo así, de que cuando están hablando los que están allá en La Habana, sobre todo los de las FARC, le están hablando a sus tropas, pero eso lo siente usted que conoce, pero entonces, el ciudadano del común... Sí, pero creo de que, digamos, por eso, digamos, aprovechar un poco este espacio también para decir, no nos preocupemos porque a veces esas voces altisonantes es para generar también tranquilidad en una desconexión, hay que ponerle ojo a eso, que hubo dentro del proceso de descomposición de las FARC, donde Catatumbo dice que hace yo no sé cuántos años, 12 años no se veía con Márquez. Sí. Digamos, allá hay un proceso de desconexión incluso entre la propia dirigencia de las FARC. Ahora, esos procesos de desconexión entre la dirigencia y también las bases, e incluso comandos, el caso de la Operación Jaque en buena parte fue posible porque hubo ese proceso de desconexión. Entonces, digamos, entonces ellos tienen que aprovechar lo de La Habana para estar hablándole a su gente y para decir tranquilos. Claro, pero tranquilizan a las tropas y tranquilizan al ciudadano del común. Carlos Arturo, ¿qué piensa? Claro, ese es un riesgo bastante grande, porque es que no solamente las FARC la que habla, ¿sí?, en este lenguaje dirigido a sus tropas para mantener la adhesión, mantener la lealtad, mantener como las firmezas, sino es también el gobierno. El gobierno a veces dice es el peor propagandista del proceso de paz, sobre todo cuando funcionarios de muy alto nivel están dándole garrote al mismo proceso, e incluso de declaraciones del mismo, sí, el caso mismo, pero también del mismo presidente, que pone en duda las posibilidades de darle de un buen éxito, de un proceso, cuando es su propósito nacional, cuando es quizás su mayor obra política, ¿sí? Poner fin a un conflicto de 50 años es la cosa más grande que le pueda pasar a un gobernante y que nos pueda pasar a los colombianos. Entonces, yo creo que las partes no están haciendo muy bien su tarea en el momento de salir a defender el proceso. Ese es un proceso que vale la pena defenderlo, que tiene mucho cómo defenderlo, que hay que hacer pedagogía en los ciudadanos para que los ciudadanos empiecen a quererlo. Ahora, las partes tienen que hacer también la tarea, ¿sí? Dar y generar confianza, pero confianza con resultados. El proceso tiene que avanzar, tiene que haber acuerdos, que la gente vea que esto es posible, ¿sí? Y que el proceso se mueve. Yo creo que el proceso está avanzando en La Habana, efectivamente, pero estoy de acuerdo con Oti en que no es demasiado importante el discurso guerrerista de las FARC, un discurso no solo guerrerista, sino el discurso de imposición revolucionaria de las FARC. Me parece natural y no me parece inquietante, pero sí me parece mucho más inquietante desde el otro lado, desde el lado del gobierno. Las declaraciones del propio presidente Santos, que no se decide ni por la paz ni por la guerra. Y efectivamente, si su ambición histórica es la de acabar con el conflicto armado en Colombia, tiene que estar permanentemente diciendo que ese es el objetivo y no que todas las posibilidades están abiertas, incluyendo la posibilidad de continuar la guerra indefinidamente. Me parece que es al gobierno al que le corresponde didácticamente ocuparse de ese tema. No, para rematar esta parte, me parece desastroso esa frase del presidente cuando dice: si se rompen los acuerdos, si se rompe el proceso, pues bueno, no hemos perdido nada. ¿Cómo que no hemos perdido nada? Caramba, hemos perdido una oportunidad en la historia. Esas oportunidades de paz no se dan todos los días, ni cuando aunque la gente quiera, ¿sí? Aquí se han dado 4 grandes oportunidades en 40 años, cada 10 años. Y lo que hay en medio de una oportunidad y otra son miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de exiliados, es decir, más conflicto. Entonces sí nos pasa algo. Sin embargo, yo lo quiero mirar desde un punto de vista optimista. Precisamente esas declaraciones, indudablemente altisonantes, son producto porque creo que el proceso está en un momento de crisis. En un momento crítico, no en el sentido de que esté echando para atrás, sino que es un punto de quiebre, exactamente. Porque el gobierno dice, si le muestro demasiado a las FARC que necesito la paz, pues por todas las razones bonitas, digamos, me va a salir más cara. Y desde luego hay un país
que como se ha visto no quiere pagar más de lo que siente que debe pagar, digamos, en este proceso. Entonces, y además porque hay una posición frente a la paz muy fuerte, que de alguna manera está diciendo, si este gobierno fracasa en la paz, pues la guerra, digamos, puede ser un espacio, digamos, para hacer una política con buena aceptación por parte de la sociedad. Entonces creo que, digamos, y lo mismo allá, creo que se está en un punto de mucha tensión, que uno espera que desde luego la irresponsabilidad en el manejo de la tensión no llegue, digamos, hasta el punto del rompimiento, pero ese es el riesgo, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, doctora Gisela, muchas gracias por habernos acompañado. Carlos Arturo, Aoti, creo que, como diría ella, nos tenemos que echar todos el hombro al hombro el proceso de paz y la posibilidad de que miles de personas vuelvan a la vida civil en condiciones normales. Buenas noches, muchas gracias, los esperamos el próximo martes para analizar un tema de interés nacional.